Bienvenidos a Iberá Viedma, un espacio sin tiempo para compartir información y experiencias que nos ayuden a transitar el despertar de la conciencia. Hoy con la entrevista a Olivia del Carmen, de México, contacto con las almas de los bebés. Eso es toda tu presentación. ¿Cómo te va, Olivia? Bienvenida a Iberá Viedma. Hola Guille, muchas gracias, sí, qué buena presentación, es así, completa. Estuve siguiéndote un poco por las redes y viendo los canales y no sé, ¿querés agregar algo más a esta presentación breve que dice mucho, pero no sé si querés agregar algo? Bueno, no me, fíjate, no me gusta como compartir el camino que he recorrido, porque si bien me ha ayudado mucho, me ha ayudado de forma personal, y he ido tomando como poquitas cosas para llegar a esto, ¿no? Como que fue el camino para llegar con los bebés. Medicina tradicional mexicana, hice una formación en constelaciones familiares, yo desde luego fue Reiki, las técnicas de liberación emocional, estuve eh, como un año y medio, no terminé esa formación de psico, ahora la voy a retomar para terminarla. Entonces ha sido más bien como un camino de moverme y despertarme y saber para dónde y cómo. Y claro, todo eso me ayuda, desde luego, muchísimo a esta conexión con los bebés. Y ayuda también a los que te escuchan, porque si bien los procesos son individuales y cada uno hace su camino único y repetible, no hay recetas para todo el mundo iguales, pero ayuda para escucharte, para entender también y para poder incorporar lo que cada uno tenga que incorporar a partir de tu Claro, experiencia, ¿no? O sea, claro, esa es la idea, ¿no? Vivimos en red claro. y a todos nos nutre. Bueno, ¿cómo nace esta conexión tan mágica con las almas de los bebés? Fueron como varias etapas, yo diría. La primera fue la experiencia propia, después de una pérdida profesional que no comprendía yo del todo, que me sumió pues sí, en una depresión, en un dolor profundo. Decía, es que quiero saber qué pasó, realmente quiero saber y la única forma, yo decía, ¿verdad? La única forma de saber es conectando con ese bebé que se fue. Y yo misma decía, no sé si eso es posible, si es posible comunicarse con las personas que ya fallecieron, pues supongo que también con los bebés, ¿no? Entonces, como ese fue el camino de explorar, sí lo logré, pero no estaba segura de pues si era ya mi necesidad o si verdaderamente era real. Y años después, en otro momento, tuve la oportunidad de estar de vacaciones con mi familia paterna y la esposa de un primo estaba embarazada, y me decía, es que yo era mi bebé de forma natural y el doctor ya me programó para el próximo sábado, ¿no? Y no sé qué hacer. O sea, no me lo dijo a mí, lo estaba comentando. Y entonces yo en la medicina tradicional aprendí este movimiento para voltear a los bebés cuando todavía no están listos para nacer. Y le dije, oye, pues si quieres lo intentamos, ¿no? Movimiento y volteamos al bebé. Y ya me dijo, sí, está bien. Y cuando lo íbamos a hacer, de algo así me prendió el foco y dije, creo que le tengo que avisar a ese bebé que lo voy a mover, pero más que eso le tengo que avisar que ya tiene que nacer. Y entonces, pues dije, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces ya me concentré, le hablé y ahí la sorpresa fue que me respondió. Y cuando empecé a tener un diálogo con el bebé, yo dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, verdaderamente me está contestando. Entonces yo le di las respuestas a ella y eran cosas que habían pasado en los días previos, cosa que pues, yo no tenía idea, ¿no? Y como que cuando pude confirmar, no, desde luego hice seguimiento, el bebé se volteó, a los 2 días nació de forma natural. Qué bárbaro. Fue una cosa que a mí me sorprendió y yo dije, a ver, no me lo estoy inventando, yo no podía saber esa información y entonces
Pues así, con las mujeres embarazadas que tenía cerca, que conocía, les decía, oye, déjame conectar con tu, bueno, les decía, déjame hacer una meditación, ver si puedo conectar con tu bebé. Y en esas prácticas, digamos, también me sorprendió mucho que pues los bebés me daban información que yo no tenía por qué saber y que las mamás me confirmaban y dije, ah, ok, sí es posible. O sea, como que ahí lo confirmé y dije, ok, sí, sí es así. Sí, siempre, a veces parece que la fe nuestra no alcanza del todo y necesitamos ese Sí, pedacito de confirmación para decir, bueno, esto por acá, ¿no? sí. ¿Y cómo siguió ese camino? Porque, o sea, evidentemente vos te dedicabas a otra cosa, esto era algo más en tu día a día, Ujú, ujú. pero muy fuerte, porque es una herramienta muy mágica y muy poderosa también, porque podés ayudar a muchas personas y supongo que te habrá nacido la necesidad de compartirlo, de ayudar. Pues fíjate que estaba yo en ese camino, o sea, practicando, viendo. Sí, efectivamente yo, bueno, hasta la fecha me sigo dedicando a otra cosa, trabajando en una oficina. Y entonces, en algún momento, una amiga me llamó y me dijo, oye, fíjate que van a venir a México los de Mindalia Televisión y quieren entrevistar a personas. Y de ti, y o sea, así ya me dijo casi, este día, a esta hora te van a entrevistar. Y yo, pero a mí de qué, pues esto que hablas con los bebés es que está padrísimo, tienes que compartirlo. Y yo, una torre, bueno. Y llegaron los de Mindalia, me entrevistaron, es una entrevista muy mala, por cierto, porque pues evidentemente yo no tenía tanta experiencia en este tema. Y entonces prácticamente, o sea, parece que no, prácticamente pues conecto con los bebés, ¿no? Y ese fue el punto, digamos, que detonó el que, ¿cómo decirlo? No, no que no lo tomara serio, pero el que lo tomara serio en el sentido de, ok, pues lo hago con personas que no conozco, lo hago de una forma pues más formal. Y entonces ese video empezó a atraerme, que querían conectar con sus bebés y ahí digamos que empezó ese camino, pues sí, ya más formal, más directo. Es decir, que ese proceso que te tocó vivir como experiencia personal dolorosa se transformó casi en el propósito de vida. O sea, este don que no lo tiene cualquiera de poder tener ese acceso y de poder, algo que me gustaría, que seguramente lo vas a hablar en profundidad, es el tema de preparar a los padres o sea, los padres no terminamos de aprender a ser hijos cuando somos padres y es muy difícil, vivimos a base de errores, de equivocaciones y sobre todo en esta época donde los chicos son tan especiales, eh, a veces tu don, tu estabilidad puede ayudar a los padres a prepararse de otra manera. ¿Querés que vayamos por ahí o querés hablar más de las experiencias con conexiones con los bebés que has tenido a lo largo de esta actividad? Bueno, mira, primero agradezco mucho tu pregunta porque, bueno, la pregunta de en qué momento ya como que siento que ese es mi propósito de vida, porque yo creo que fue hace poquitos años. O sea, esto sucedió, habrá sido hace unos 15 años. La primera vez que conecté con un bebé, el de la esposa de mi primo. Y digamos que me ha costado trabajo, fíjate, honestamente me ha costado trabajo tener la certeza que es mi propósito de vida. Yo sé que del otro lado se va a escuchar como, pero como que es lógico con ese don o con esa posibilidad, pero verdaderamente me ha costado trabajo, fíjate, me ha costado trabajo porque evidentemente exige mucho, este don exige mucho, ¿no? Y hubo mucho tiempo que yo no estuve dispuesta a ceder a este don hasta que me di cuenta, o sea, ha sido un camino de amorosamente, lo digo, me ha llevado a decir, hay muchas cosas que cambiar en la vida para que esta conexión también pueda suceder, ¿no? De mi pensamiento, de mi emoción, de mi persona, de mi todo, ¿no? Conectar, creer, he visto cosas así
impresionantes que en cada sesión yo digo, Dios, me estoy volando, esto es real, ¿no? Hay mucha información detrás que probablemente no he podido ¿cómo decirlo? Como bajar para poder compartirla concretamente, porque también es algo a lo que no me he dedicado al 100%. Entonces, hace pocos años es que digo, claro, a ver, ok, ya, me ordeno, sí, lo agradezco, me entrego y lo hago con propósito, ¿no? No estoy todavía al 100%, pero ya lo tengo, digamos, más organizado, más estructurado, la información más completa. Eso te quería compartir del propósito de vida, porque sí ha sido un camino. Es que Olivia, compartir esto también es un propósito, porque es un mensaje muy poderoso. Nosotros no estamos preparados para desarrollar los dones. Más vale para taparlos, para esconderlos, para, o sea, para Claro, temerlos. O sea, en lugar de prepararnos para poder potenciar nuestros dones, medio como que el sistema nos lleva para otro lado. O sea, entonces es muy natural que la gente despierte sus dones tarde, en tu caso obviamente temprano porque sos joven, pero hay mucha gente que hasta se va sin saber cuáles fueron, ¿no? O sea, cuánta gente ha pasado por la vida sin saber cuál era su propósito. claro, claro. Y entonces ir rompiendo estas barreras es importantísimo, es uno de los propósitos de este canal, por más que nos vean 2, 10 o la gente que sea. A algún corazoncito le va a caer la ficha de que ese don Totalmente. que parece en algunos casos increíble o en otros imperceptible, es Ujú. importantísimo porque es para lo que vinimos. Fíjate que justo así creo que ha sucedido con esos videos de Mindalia, porque fueron 2 o 3 videos hace muchos años y se quedaron ahí y es justo como acabas de decir, ya ha sido un poco como a cuentagotas, no es así, no son un éxito, eh, pero no se han perdido. Mindalia tuvo por ahí un problema que perdió muchos videos y realmente yo dije, qué bueno que ya perdieron el mío, ¿no? Porque no, no quiero esto. ¿Tú crees que no se perdió? Fueron de los videos que se rescataron y esos videos son los que me han traído personas, ¿no? Luego ya yo acá en México, pues sí, ya abrí una red social, hice mi página web, empecé a compartir un poco más, me empezaron a recomendar, pero esa sí yo eso es lo que sigo diciendo, con que toque, no voy a decir ni pocos ni muchos, pero con que toque los corazones que deben ser, eso está correcto, está bonito. Bueno, este espacio está abierto para que compartas lo que vos sientas que creas que es más importante decir en este momento. Por eso te decía, si las experiencias que te ha tocado vivir contactando a otros bebés o estas sugerencias para los padres que están esperando un bebé o que quieren recibir un bebé, no sé cómo, cuál es vos sos la Sí, que... sí, podría ser un poco de las dos. La experiencia bebés ha sido verdaderamente impactante, sorprendente, es hermoso, uno no tiene idea, o sea, cuando estamos, yo creo que sucede lo mismo cuando nos vamos, ¿no? Cuando conectamos con las personas que fallecieron, pero ahí como que todavía queda la densidad de la experiencia de la vida y entonces las conexiones suelen ser fuertes o cargadas con alguna emoción negativa, que es por eso que podemos conectar con ellos, ¿no? Pero cuando nos vamos al otro lado, que son los seres que apenas vienen, eh, hay, hay muchas cosas que suceden. La energía es muy sutil, es muy bonita, es muy amorosa, es muy luminosa, por un lado. Y por otro, hay historias, me atrevería incluso a decir como porque ha habido historias de hijos con papá y mamá que se conocen de otras vidas, por ejemplo, y en la conexión nos cuentan, ¿no? Nosotros nos conocimos acá, prometimos esto, hicimos esta promesa y tuvo que pasar todo este tiempo para que ahora pudiéramos encontrarnos acá, por ejemplo. Hay otros que en las conexiones dicen, realmente nunca he estado en la Tierra, es la primera vez que voy. Eso está pasando, por ejemplo, últimamente unos años que están llegando seres pues de otros lugares, de otras dimensiones, eh, que vienen y vienen a encarnar por
primera vez, ¿no? Y de pronto sí se encuentran con que dicen, oigan, es que este es un cuerpo muy denso, está muy cargado de todo lo que los ancestros no resolvieron, ¿no? Muchas veces dicen, eh, esto ya no nos corresponde, o sea, esta situación ya no nos corresponde, esto lo tuvieron que resolver con los papás o los abuelos y no está pasando. Entonces, Una mochila kármica de todos los ancestral. exactamente. Y es mucha mochila, o sea, a mí Claro, me tocan dos o tres cosas de aquí, no todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, ahí la claro. sugerencia es, antes del embarazo vamos a trabajar y ellos me mandaron a estudiar constelaciones familiares para resolver estos asuntos. Entonces trabajemos en acciones, vamos a eliminar lo que le tengamos que eliminar, o sea, y que no es que nosotros lo decidamos, ¿no? Es que el campo se abre y solito lo dicta o ellos en la conexión nos van diciendo qué, cómo, por dónde. O sea que acá Sí, estás confirmando esta cosa tan difícil de entender que cuando sanamos nosotros sanamos los ancestros y los descendientes, ¿no? O sea, cuando los padres se totalmente. preparan, le allanan el camino al que viene, digamos, a la descendencia, pero también están limpiando el camino de los que se fueron, ¿no? Totalmente, eso es otra de las cosas impactantes que, bueno, en una constelación probablemente lo vemos y se entienda más claro, pero cuando estamos en conexión y hacen referencia, a veces vienen conmigo mamás y papás preparados, o sea, verdaderamente que dicen, he trabajado, he hecho constelaciones, he hecho terapia, he hecho sanación del niño interior, o sea, traen un camino recorrido de sanación. Conectamos y de pronto dicen, sí, muy bien, pero yo traigo el catar, por ejemplo, ¿no? Y que ya son cosas mínimas, ¿no? Tampoco es como aviéntate otros años de sanación por el abuelo, no, es algo que ya no sé cómo decir, como corregir las piezas, acomodarlas, ponerlas en su lugar y dicen, el camino está más liberado y el camino es menos denso, ¿no? Y eso es muy bonito. Acá yo paso una publicidad, esto sin fines de lucro ni nada, ¿no? Pero me tocó hacer una entrevista a una chica de acá de Argentina, de vecina de acá de Viedma, que también hace constelaciones, es astróloga, etcétera, etcétera. Y que los guías le estaban diciendo que tenía que hacer un trabajo justamente con esto, porque ella se dedicaba a hacer trabajos puntuales, persona por persona, ¿verdad? O sea, Uh-huh. y esto venía muy pesado, como vos decís, hay muchas almas que vienen limpias y con una carga terrible de lo ancestral. Entonces le recomendaron hacer una ceremonia, una meditación, porque acá en Argentina, supongo que en México le debe pasar lo mismo, está lo ancestral de los pueblos originarios, lo que vivieron previo a la llegada de los europeos, de la civilización, más la carga que trajo la inmigración con todo lo que vivieron en Europa. Uh-huh. Entonces, Uh-huh. los chicos que nacen Claro. acá tienen una carga terrible y para eso se hizo este video donde está la ceremonia de tratar de limpiar y de acelerar y de acelerar, o sea, el trabajo hay que hacerlo igual individualmente, pero esto ayuda a que Uh-huh. sea más rápido. Nada, cerrado el Claro, paréntesis. sí, no, y bien, porque fíjate que justamente así me pasado. Algunos fueron o los bisabuelos, sí, abuelos o bisabuelos, los que migraron y que de verdad se queda un hueco, un hoyo así profundo de tristeza por todo lo que dejaron. Y eso lo están heredando los que están haciendo, o sea, 3 generaciones después que dicen, eh, lo, ¿no? O sea, lo vemos en la sesión, como ellos dicen, esto que se siente aquí, que es del abuelo que migró y que se siente por todo lo que dejó, a mí en la vida me puede hacer estar yendo a lugares buscando algo que nunca voy a encontrar porque no es mío, es de él. Claro. Entonces, resuélvanlo con él para que yo pueda pues, tener más libertad. Entonces, Es impresionante. cuál sería la sugerencia para los padres que están esperando bebés y que están viendo esto y que dicen, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo por esto que... Sí, hay varias cosas. Una es esta, trabajar con los ancestros, con lo que, mira, yo a veces siento que ya lo sabemos, son cosas que hemos sentido, que incluimos, porque los papás dicen, sí, yo ya había pensado en esto, esta información me llegó justamente de ese bisabuelo, es lo único que sé de él. Hay información con la que ya estamos conectando, ¿no?
es tenso para liberar ese camino y hacerlo menos tenso, como bien dijiste, de esa mochila karmática que ya no les corresponde a ellos. Y por otro lado, tenemos, creo, como sociedad, como mundo, los cuerpos cada vez también más densos, más complejos, más enfermos. Claro, viene una pareja que dice, me quiero y tengo este año para embarazarme, porque también hay una urgencia que de Claro. pronto siente que, a mí me gustaría decirles, no sientan la urgencia solo es para ponerse a trabajar y entonces sí poder embarazarse. Pero darse un tiempo para limpiar el cuerpo también es súper importante. Se hace muy complejo cuando toca almas nuevas que encarnen en los cuerpos físicos porque los cuerpos están enfermos, están complejos y eso se hereda, o sea, no es que vayan a ser un bebé enfermo evidentemente, pero sí es otra vez una genética probablemente que está densa y está pesada y eso lo sienten ellos. Entonces, a veces basta con, vamos a limpiar el cuerpo, 6 meses, 8 meses, una alimentación diferente, una alimentación consciente, bajar de peso. Hay, por ejemplo, mujeres que se embarazan y tienen la diabetes gestacional por no prevenir, porque ellas no, por ejemplo. Claro. Cosas así que no sabes qué está pasando, que tienes, incluso cosas a nivel mental, emocional, físico, espiritual, energético. Hay que limpiarnos, hay que limpiar toda la casa para recibir este bebé y lo mejor también es hacerlo en pareja, ¿no? Entonces, que los papás que quieren ser padres, en verdad, así lo pongo comillas en grande, no hay urgencia, la urgencia que se siente es porque el bebé les está avisando que va a llegar y que hay que prepararse, no porque hay que embarazarse mañana. Hay que, yo sí creo, yo creo que el 90% de las mujeres que me conectan ya vienen con una ansiedad y una desesperación por el embarazo. Es muy común, es muy frecuente y yo siempre, ¿no? Les digo, eh, esa ansiedad y esa urgencia, ese sentido de urgencia, en realidad es porque el bebé ya conectó contigo. Los bebés conectan a veces 2 años antes con mamá y con papá para decirles, ya voy, por favor ayúdenme a liberar el camino, a liberar el cuerpo, a liberar las cargas emocionales y de ancestrales. Es mejor enfocarse en ese trabajo y tener un embarazo consciente, pues más relajado, más sano, más de estar en paz que de ese sentido de urgencia y ansiedad. Bueno, hablando de estar en paz, ya aclaraste la sugerencia para los que reciben un bebé, pero en el caso de los que han perdido un bebé, Ay, han sí, perdido un hijo, ese dolor terrible que yo te he escuchado, sí. explicaciones, esta cosa de que es cierto, el dolor es inevitable, el sufrimiento se puede trabajar y lo que vos puedas decirnos va a ayudar muchísimo para poder comprender que lo que más alimenta el sufrimiento, ¿no? La falta de comprensión. ¿Qué nos puedes aportar sobre esos eh, embarazos cortos, esas almas que vienen para determinada función y apenas pasan por el vientre de la madre, y con aquellos que por ahí se van casi al final del embarazo o inclusive al poco tiempo, ¿no? Ay, te agradezco que traigas este tema y hay mucho que decir, e intentaré ser breve y concretamente. Efectivamente, yo me he dado cuenta que independientemente de si se decidió el aborto o sucedió de una forma natural, bueno, la pérdida gestacional, perdón, independientemente de cómo haya sido, el dolor en ocasiones es el mismo, porque también en ocasiones, en ambos casos, parece que hay mujeres que no les duele y digo, está bien, pero aquellas a las que les provoca ese dolor profundo, me he dado cuenta que es porque tienen una conexión muy fuerte con esas almas. Y lo vemos en las sesiones. En las sesiones, a veces suele suceder que eran pactos también que ya tenían, o sea, lo habían acordado, eh, por un lado. Por otro, era
y lo mismo, historias de vidas pasadas, y que también era a veces como un venir a saludarte. Yo digo, en la pérdida gestacional es un encuentro de almas y hay que averiguar por qué es ese encuentro de almas. A veces, en verdad, me ha pasado más de 2, 3 ocasiones que dicen, no nos toca, no nos corresponde estar en esta vida juntos, pero no podía irme sin despedirme de ti, porque una cosa importante de la gestacional es que muchas veces, la mayoría de las veces sucede, porque son almas que ya no van a volver a encarnar, que ya se van y que solo necesitan ese pequeño paso por la tierra, por el cuerpo, y eligen almas, o sea, no es casual, es una selección de almas así exquisita, en donde dicen, quería por un lado aprovechar de venir a estar contigo el último cachito que me toca para ya poder irme y no regresar. Y por otro lado, la persona, la mujer, es la que no recuerda, evidentemente, que en algún momento dijo, yo te ayudo a darte el último, lo que te falta para ir. Y ese encuentro de almas es tan bonito y al final deja una sensación eh, que, que después de se convierte en paz, ¿no? En ese momento es como Claro. simplemente un sentirlo, lo vas comprendiendo, lo vas aceptando y se siente paz en algún momento. Eh, y lo importante de eso es justamente que podamos comprender que la vida, nosotros tenemos aquí la vida en la tierra, en el aire, pero esa vida en el agua no es ninguna vida en el agua es baja. Hay por qué ese bebé pasó por ahí, haya sido a veces, te lo juro, un día y a veces las mujeres ni nos enteramos, o 15 días, un mes, 8 meses, 9 meses. Hay una vida que se vive completamente, como aquí en la Tierra podemos vivir 5 años, 30 años o 100. Ahí en el agua se pueden vivir una semana, meses o 9 meses, la vida completa. Pero eso creo que también otra cosa que me gusta compartir es que las mujeres deberíamos comprender que el embarazo no necesariamente significa una vida en la tierra. Hay una vida en el agua y hasta que se complete esa vida en el agua y digamos que pasa la siguiente etapa que es en la tierra, se puede hablar de una vida, pero es diferente, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los chicos que fallecen, porque nosotros tenemos como normalizado una muerte o una pérdida en la madurez, ¿no? Pero cuando Uh-huh. fallece un chico, que es algo indigerible para un padre, ¿qué relatos has tenido, qué devoluciones has tenido por parte de los bebés y si se han podido comunicar, además de con vos, con los padres, ¿no? Me refiero al alma ida, ¿no? Al alma que partió. Sí, tú dices, digamos, hablemos de niños que nacieron y que están chiquitos. Claro. Sí, me ha tocado poco de esa experiencia. Realmente creo que no he tenido, si acaso dos, me parece que han sido 2 personas, pero han sido bebés, bebés. Ajá. Uno de ellos sí me impactó también mucho porque lo que nos dijo fue, era una de las almas nuevas que encarnaba y dijo que era muy difícil encarnar, le estaba costando mucho trabajo, era como también parte de un proceso. No sé, a veces siento que no es la primera vez que lo intentan, vamos a decirlo así, que encarnan. Claro. Entonces, eso entendí en aquella ocasión. Y el segundo dijo, a veces yo sé que siempre decimos algo así, que así tenía que ser, pero en verdad ese niño dijo, así tenía que ser, este era mi tiempo, hasta aquí tenía yo que llegar. Y ahí lo que comprendí cuando yo preguntaba era que a veces siento que es como, bueno, llegamos a un límite de edad a los 100 años y de pronto vamos hacia atrás, ¿no? Tenemos otra vida probablemente donde fallecemos de 50 y otra donde fallecemos de 30 y otra donde fallecemos de 5 y otra donde fallecemos de 3 meses de embarazo. Como que he sentido que va para atrás y entonces ya
te desprendes y te vas y no regresas, ¿no? A este mundo. Eso sentí en la segunda ocasión, pero no he tenido más experiencia con eso. Y la otra pregunta que quería hacerte es, nosotros estamos muy, o sea, nos cuesta creer en las almas más allá de la Tierra, del planeta, ¿no? O sea, Sí. estamos como que es un pueblo chico, la Tierra nada más está aislada en el universo. ¿Has tenido contacto con chicos que vienen de otros lados lejanos, de otros planetas, de otras galaxias, de Sí, mira, es una locura. Yo he escuchado que son como estas razas o seres, ¿cómo se dice? Siempre se me olvida la palabra, multidimensionales, multidimensionales? multidimensionalidad. Yo he escuchado mucho que tienen nombres, ¿no? Y yo desconozco un poco de los nombres, realmente. No es algo en lo que yo me he querido enfocar, no he querido catalogar yo. Yo simplemente cuando estoy en la conexión y veo, pregunto. Y efectivamente es muy bonito cuando viene, prácticamente es como si viniera una familia de ese lado y dijera, pues traemos a este bebé, ¿no? Y así tal cual, me lo encargan y se lo encargan a los papás y es, incluso hay algo como ceremonioso en ello. Y sí, han sido de diferentes, ¿cómo decirlo?, tipos, razas. Efectivamente, sí, no, este pueblo no somos nada más nosotros. Sí, hay muchos, muchos, muchos allá. Y es muy curioso cómo también, como que vienen a experimentar, vienen a conocer, vienen con propósito, vienen con misiones, vienen por muchas, me ha tocado de diferentes tipos porque nos lo dicen, ¿no? Yo siempre lo pregunto y siempre nos lo comparten. Entonces, sí, hay muchos y últimamente ha pasado más que ya no vienen como de estas reencarnaciones, ya están llegando De nuevos, afuera. digamos. De Bueno, acuerdo. Olivia, estas son entrevistas cortas, es una ventana como para que pueda la gente contactarte, seguirte en tus redes, en tu página, conocerte y inclusive quedan las puertas abiertas para una segunda entrevista si vos crees que hay algo para compartir importante o te surgen novedades. Van a estar los datos en la descripción del video, pero si querés dejarlo registrado, ¿cuáles son tus formas de contacto? Sí, mira, ahorita está la página web que es oliviadelcarmen.com.mx. Está el WhatsApp, que el teléfono es 5627 000419. Está mi mail, ese siempre estoy pendiente del mail, es oli.gestacion@gmail.com. Y solo tengo las dos redes sociales, que es Instagram, pero honestamente solo publico cuando hago algo, la tengo un poco abandonada. Y está el YouTube, que ahí pueden encontrar muchas meditaciones gratuitas que están ahí grabadas y que ayudan a que tú por lo menos a que hagas el intento, la práctica constante de conectar con tu bebé. Hay diferentes para acompañar el embarazo, para prepararte para el parto, para antes del embarazo conectar con el bebé, para saber el nombre del bebé. Hay una variedad bonita. Buenísimo. Bueno, Olivia, ha sido realmente un placer hacer esta entrevista, escucharte. Te felicito porque tu trabajo, tu propósito es realmente amoroso y me alegro mucho que hayas encontrado este don tan temprano, tan joven. Y bueno, no sé si querés agregar algo que yo no te haya preguntado. No, por ahora no. Creo que sí hay mucho más que compartir porque es muy bonito, pero creo que nos vemos a lo puntual. Te agradezco mucho a ti y te agradezco mucho este espacio. Para mí estos son súper importantes, pues para compartir el mensaje de una y por otro lado para ir aterrizando, porque también a mí me ayuda a aterrizar en dónde estoy y de dónde vengo. Te agradezco mucho. No, gracias a vos, gracias a los que nos escucharon, que le den me gusta al video, que lo compartan, que se suscriban, que es gratuito, es sin fines de lucro, y a los que se animen a tener un acto de amor compartiendo su propia experiencia, bienvenidos. Bueno, Olivia, muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo. Mucho gusto, Guille. Muchas gracias a ti.